Buenos días, señor docente. En esta mañana vamos a tratar acerca del tema de la ciencia antigua y ciencia moderna. Las integrantes de mi grupo es mi persona, Hurtado Dayana, mi compañera Aguilar Doménica y mi compañera Ríos Ivania. Yo voy a tratar acerca del tema de la ciencia antigua. La ciencia antigua se conoce como las formas de observación y entendimiento de la naturaleza características de la civilización antigua y que éstas, por lo general, influyeron en la religión y en el misticismo y la mitología o la magia. Todas estas culturas antiguas tuvieron este impulso en alguna medida, desde los egipcios y babilónicos hasta la Grecia helenística y posterior el Imperio Romano. Pero los primeros intentos por establecer un conocimiento sistemático del mundo provienen de los filósofos de la antigüedad clásica, quienes hicieron el primer intento por sustituir los saberes míticos por saberes racionales. No obstante, no existía un campo científico como tal, y los primeros filósofos podían ocuparse tanto de las matemáticas, medicina, la biología física o la astronomía de su época, siempre de la mano de su entendimiento. Eran culturas profundamente religiosas y de las observaciones que hacían y registraban del mundo alrededor. Entre, también voy a hablar acerca de lo que hizo Aristóteles. Entre estos filósofos antiguos se destacó el griego Aristóteles, cuyos postulantes lógicos y racionales respecto a muy diversos aspectos del mundo abstracto, culturales o naturales, se mantuvieron en vigencia durante los siglos prácticamente hasta la llegada de la ciencia moderna. El método propuesto por Aristóteles consistía en la observación de la naturaleza y procurar la respuesta de tres preguntas. Una de estas son, ¿qué es? Su esencia o causa, forma y material. ¿Para qué es? Causa final. ¿Por qué es? Causa eficiente. Las demostraciones de Aristóteles era el tipo deductivo y en ellos la lógica formal de los argumentos y las proposiciones que el filósofo se hacía, que eran la vía para garantizar la verdad del resultado. También voy a tratar acerca de las características de la ciencia antigua. La ciencia antigua puede clasificarse en dos periodos históricos, el antiguo y el medieval. El primero incluye el estudio filosófico y místico de la antigüedad y la era clásica, abarcando desde la antigua Mesopotamia, Egipcio y Grecia y Roma. Se trata de un pensamiento muy influido por la mitología, pero no tan coercitivo como el cristianismo. La antigüedad greco-romana se consideraba la base de toda la cultura occidental. El segundo, en cambio, tiene que ver con el largo periodo del medioevo europeo, en el que predomina el pensamiento religioso cristiano como matriz de todas las formulaciones y descubrimientos humanos. Mi compañera va a tratar acerca de la ciencia moderna. A continuación, mi compañera Doménica. La ciencia moderna es el conocimiento sistematizado, elaborado. Se caracteriza con el cuestionamiento del origen divino, tratando de explicar el mundo mediante la observación y la experimentación, para los cuales requieren instrumentos como el microscopio, telescopio, barómetro, para desarrollar las ciencias naturales, que son la astronomía, fundada por Kepler, con la trayectoria de los planetas rechazando el geocentrismo, la física fundada por Newton con la ley de la gravitación universal, la química fundada por Boyle con el rol del aire en la combustión y la biología, por último, fundada por Van Leeuwenhoek, que descubrió por primera vez los protozoos, bacterias y espermatozoides. A continuación, mi compañera. Yo les voy a hablar sobre las diferencias entre ciencia antigua y ciencia moderna.
para que quede un poco claro lo que estas teorías explicaban. La ciencia antigua carecía de comprobación de teorías, es decir, solo importaba que fueran válidas lógicamente, es decir, esto es por pensamientos de ellos, más no que sean comprobadas. La ciencia moderna tiene teorías comprobadas y objetivas, es decir, ellos se regían más al método científico. Como sabemos, científico se trata de alguna teoría o algo que haya ocurrido que sea totalmente comprobado y verdadero. La ciencia antigua se apoya solo a un texto. Más que decir solo a un texto, ellos se apoyaban a varios textos, pero de la misma teoría, que es lo bíblico y lo teológico. Y también la ciencia moderna se apoya a varios textos científicos. Esto quiere decir que aparte de ser varios textos científicos, estos son cada vez actualizados, ya que si hay algo que se haya comprobado, una teoría o alguna explicación sobre algo que haya pasado, estos libros lo van actualizando siempre. La ciencia antigua ponía fin en todas las cosas, es decir, se hablaba sobre algo y se dejaba que el mundo lo vaya descubriendo. Obviamente, hasta ahorita no ha habido una comprobación verdadera sobre esto, pero la gente tiene la ideología. La ciencia moderna, en cambio, adoptó el mecanismo de Aristóteles, que el mundo opera como una máquina. Aristóteles decía que el mundo y las personas vamos cambiando diariamente, nuestra forma de ver, nuestros pensamientos e incluso nuestra conciencia. La ciencia antigua busca la causa de los fenómenos. Esto es decir, se trataba de buscar respuesta a todo lo sucedido a través de una sola creencia. En cambio, la ciencia moderna expone leyes que sirvan para describir lo que es la naturaleza en general. En conclusión, la ciencia antigua partía de suposiciones. Esto quiere decir que ellos partían a partir de lo que ellos pensaban, de lo que ellos creían, pero nunca fue algo comprobado. En cambio, la ciencia moderna considera que todo debe ser explicado. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa a diario, tiene que tener una explicación y tiene que tener fundamentos reales y válidos. Gracias.